Alquilar es humano, comprar es divino. Si sos una de las 9 millones de personas de Argentina que alquilan y estás destinando la mitad de tu salario en pagar el alquiler, quédate aquí y escucha esto. Encontrar un alquiler que sea bueno, bonito y barato es más difícil que hacer que un millonario pague el impuesto a las grandes fortunas. Y encima que sea por dueño directo. Otra opción es usurpar, pero no nos vamos a meter con el temita de la propiedad privada. O en realidad de la apropiación privada del espacio público. O sí. ¡Arre! El 31 de marzo se venció el decreto presidencial que congelaba los alquileres durante un año debido a la pandemia. Esto significa que a partir de abril comenzaron a renegociarse los alquileres que se vencieron durante todo ese periodo. Voy a ocuparme en otras cosas. Sí, señor. Como en cobrar la renta. No, señor. En las otras viviendas. Sí, señor. Podemos decir que el 2020 fue como un entrenamiento. Este año toca pandemia más suba de alquileres. En este contexto, si renegociaste tu contrato o buscaste un alquiler, habrás notado que en los últimos 9 meses, a partir de la implementación de la ley de alquileres 27.551, los precios se dispararon. Esa suba de precios se explica lisa y llanamente por especulación. ¿Por qué decimos especulación? Porque la ley obliga a las grandes inmobiliarias y a los grandes propietarios a actualizar solamente una vez al año los precios de los alquileres en base a un índice que toma como referencia los aumentos salariales y la inflación. A ver, los grandes propietarios y las grandes inmobiliarias, que son las que realmente fijan los precios en el mercado, decidieron resistirse a la ley y para eso determinaron que los precios de los alquileres suban. ¡Bájeme la renta! Seguramente también habrás notado que muchas inmobiliarias maniobran bajo los márgenes de la letra muerta de las legislaciones. Buscan y encuentran. No registran los contratos, evaden impuestos, no te dan facturas, cobran comisiones insólitas y encima obligan a los inquilinos a correr con los gastos como certificar la firma en la escribanía o pagar el sellado en rentas. Y encima te enterás que en algunos casos aceptan reservas simultáneas y declaran como ganador o ganadora a la que tiene o mejores sueldos o presentan los mejores garantes. También, cuando vamos a los sitios web de inmobiliarias para buscar propiedades, notamos que se puso de moda esto de que los precios figuren en dólares. Entonces uno tiene que sacar la calculadora y multiplicar por el tipo de cambio de día. Ojo, del dólar blue, no del oficial. Y a veces, cuando pensás que ya encontraste tu hogar, no te lo alquilan si tenés hijes o mascotas. Te piden además que el garante ofrezca como fianza una propiedad en la que no viva y además que presente la escritura oficial. Lo único que falta es que te pidan que vayan en un 0 kilómetro. En estos momentos está bajando el señor presidente de la Nación con mucho cuidado. ¡Bájeme la renta! Por último están aquellas que ya en los contratos con total impunidad te ponen que no se van a regir por la ley de alquileres, algo que es totalmente ilegal. Alto taco, antes de que sigamos con este programa, metele una suscribida y activa esa campanita. ¡Bájeme la renta! Esto que te contamos de las inmobiliarias es más o menos parecido en todo el país. Y las desigualdades entre inmobiliarias e inquilinos también se replican. Seguramente todo esto te da mucha bronca y ganas de prender fuego todo, pero tranqui. Que no hace falta quemar nada. Estamos de acuerdo. La vivienda es un derecho y no debería ser un negocio especulativo. ¿Es muy pequeña? Yo digo que es muy acogedora. Esa está muy maltratada. Rústica. Aunque suele presentarse este tema como una guerra entre propietarios y propietarias e inquilinos e inquilinas, la cuestión es más compleja. Tan así que cada provincia cuenta con leyes propias que regulan este tema. Pero ojo, hablamos de un sector donde hay grandes, medianas y pequeñas inmobiliarias y donde algunas son al mismo tiempo también constructoras y dueñas de viviendas. No solo intermediarias. Ha sido un año difícil. Guerras con billetes. Por todo esto, hace algunos años, inquilines se organizaron para reclamar al Estado políticas públicas. Inquilinos Agrupados fue la gran impulsora de la ley de alquileres que llegó finalmente en junio de 2020. ¿Cuáles fueron los principales cambios que trajo esta nueva legislación? Toma nota. Actualización y fijación de precios. Ahora el aumento es anual y está fijado por un índice elaborado por el Banco Central de la República Argentina, que ahora está en el 27%, muy por debajo de lo que regulaba el mercado. Duración del contrato. El plazo mínimo de locación de inmueble por contrato pasó de 2 a 3 años. Expensas. Ahora las expensas extraordinarias no corren más por el inquilino, sino que las tiene que pagar el propietario.
Depósitos. La garantía es de 1 mes de alquiler por los 3 años de contrato. Y cuando este se termine, te tienen que devolver el último valor del alquiler. Garantía. Los propietarios deben aceptar como garantía un título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal como recibo de sueldo o certificado de ingreso. Es imposible esto, muy largo. Por último, el menos respetado de todos, el registro. El propietario debe declarar el contrato de alquiler ante la AFIP, cosa que no pasa en la actualidad. Hay la verdad y la verdad. ¿Por qué se tuvieron que hacer todos estos cambios? Porque los inquilinos, las inquilinas siempre fueron las partes más perjudicadas en esta relación. La Nación, uno de los diarios más importantes de nuestro país, publicó una nota enseñando a los dueños cómo evadir impuestos sin registrar los contratos de locación. El mercado actual de alquileres se explica por transformaciones sociales, políticas y culturales que desde los años 70 promovieron la mercantilización y la privatización de la vivienda. O sea, platita, billulla, money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Lo que conocemos hoy del mercado de alquileres en realidad es resultado de un proceso de transformación que desde los años 70 impulsó la privatización y mercantilización de la vivienda. La nueva ley de alquileres llegó luego de un extenso proceso de inquilinización de la sociedad. Inquilinización, es decir, que cada día hay más gente que alquila. De hecho, según el censo del año 2010, había en la Argentina 3 millones de inquilinos e inquilinas, pero se calcula que actualmente son cerca de 9 millones en realidad. El tema acá es que nadie se percibe como inquilino o inquilina. Todos nos percibimos como futuros propietarios o propietarias. O sea, nos imaginamos, allá le están comprando. Para seguir hablando de esto, le pedimos a alguien que sabe que nos lo explique mejor. La ley de alquileres vino a poner en crisis algo que el mercado inmobiliario impuso y naturalizó, y es que el acceso a la vivienda era algo que había que dejar librado a la oferta y la demanda. Quien pueda pagarla tenía el derecho garantizado. Hoy los inquilinos y las inquilinas empezamos a reflexionar acerca de cómo podemos garantizar que la vivienda efectivamente sea un derecho para dejar de ser una mercancía. Lo que viene a plantear la ley es que el Estado tiene que definir las reglas de acceso a la vivienda. En 2018 se llevó a cabo la primera encuesta realizada por la Federación Nacional de Inquilinos, que cuenta con datos que sirven para entender este fenómeno ante la falta de información pública. Así que vuelve a agarrar el cuaderno y toma nota. Los inquilinos representan el 17% de los hogares del país y en algunas ciudades como Cava, Ushuaia o Río Gallegos el 38, 34 y 30% aproximadamente. En Tucumán un 14% de la población. Pero ojo, estas son cifras extraoficiales. Los inquilines destinan alrededor del 40 o 50% de sus ingresos al pago del alquiler. Un dato alarmante. El 87% de los inquilinos está preocupado por el precio del alquiler. En segundo lugar, aparece la preocupación de no contar con los requisitos económicos suficientes para ingresar al alquiler. Más del 70% de los inquilinas y las inquilinas no tienen expectativa de acceder a una vivienda propia. Esto nos habla a la clara de la falta de políticas públicas para este sector. La mayor parte de las respuestas en la encuesta fueron de inquilinas. Esto confirma lo que las asociaciones de inquilinos observan diariamente. Las mujeres son las que se encargan de los temas relacionados a la vivienda. ¿A dónde vas? No sé. ¿A qué hora llegas? No estoy segura. ¿A dónde vas? Ya me preguntaste. ¿Vas a traerme algo? Dale, Raúl, ponete las pilas. Otros datos que surgen es que no hay ningún órgano de control encargado de ver y de chequear que efectivamente la ley de alquileres se cumpla. Es muy importante que el Estado haya recogido las demandas de los inquilinos, haya promovido la ley de alquileres. Hemos reestructurado el crédito para vivienda y mejoramiento, cuya actualización de capital ya no depende del dólar ni de la inflación, sino de la evolución de los salarios. Trabajamos para garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los argentinos. Un dato más de la encuesta de inquilinos agrupados y les juramos que es el último. A pesar del decreto presidencial que prohibía los desalojos y congelaba los precios de los alquileres,
El 49% de los inquilinos y las inquilinas de la Argentina tiene problemas para pagar el alquiler y el 67% está endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar. A pesar de lo que digan las grandes inmobiliarias y los grandes medios de comunicación, que siempre intentan hacernos creer que sus intereses particulares son el interés del conjunto de la sociedad, la ley de alquileres es una buena medida. Insuficiente, pero necesaria. Es como una gota de agua dulce en el mar. La ley visibiliza un conflicto que es histórico, pero no resuelve el conflicto de fondo. Regula a los propietarios, pero un poquito. Y deja margen para la especulación, la resistencia y el reacomodamiento de estos grandes propietarios. En la Argentina, la vivienda es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional. Ahora, ¿por qué decimos que especulan? Porque en estos meses los alquileres subieron entre un 50 a un 100%, sin ninguna otra razón más que la de resistirse a la ley. Según ellos, así demuestran que la ley no sirve. Y nuevamente son los inquilinos y las inquilinas quienes deben pagar estos costos. ¿Está tu papá? ¿Vino a cobrar la renta? Sí. ¿No está? Pero el avance del mercado en las ciudades, en los suelos, lo único que hizo es que la vivienda se transforme en una mercancía más. Tanto que el sueño de la casa propia está cada vez más lejos. Si te interesa el tema y querés saber más de estas cosas, en la descripción del video te hemos dejado unos artículos que te van a gustar. Y así como se terminan los contratos de alquiler, se termina este programa también. Los invitamos a compartir, comentar, me gustear y sobre todo a suscribirse y activar la campanita de este canal. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Este fue nuestro primer programa. Vamos a estar todos los viernes por acá, por este canal, por Lo-Fi, junto a otras producciones tucumanas de altísima calidad que también las pueden seguir. Y nos vemos el próximo viernes en esto que es Metacrisis.